¿Sabías que en el libro de Apocalipsis la palabra el que tiene oídos para oír, oiga, se encuentra 8 veces? Jesús usó esta misma expresión en los evangelios 8 veces. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto nos da a entender que es tan importante escuchar cuando oímos. Usted dirá, ¿acaso eso no es lo mismo? No. Escuchar y oír son dos cosas totalmente diferentes. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Gracias por acompañarme en este episodio de Semillas de Fe. Comenzamos. Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, gracias por acompañarme. Espero en el Señor que cuando esté escuchando este episodio, usted se encuentre bien juntamente con los suyos y que todo lo que esté emprendiendo le esté saliendo de maravilla. El día de hoy quiero que compartamos, y digo compartamos porque me gustaría de alguna manera recibir cierta retroalimentación de su parte. Hace unos meses prediqué este tema a la iglesia y varias personas me escribieron a mi correo electrónico. Creo que vieron la predicación en línea o en nuestra app de nuestra iglesia, y creo yo que fue de bastante bendición y me gustaría, y por esa razón lo traje hoy aquí al podcast para que hablemos un poquito de este tema de un corazón que escucha. ¿Qué significa esa expresión de un corazón que escucha? Primero, tratemos de entender la expresión de la que hice hincapié al inicio de este episodio. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es algo que lo leemos en los evangelios, tal como lo mencioné, también se encuentra en el libro de Apocalipsis. Así que lo importante acá es entender que tanto oír como ver son dos sentidos que Dios nos regaló. Ver es el sentido de la vista, es un aspecto del ojo. Ver es algo pasajero, es algo sin profundizar. Mirar es un aspecto que incluye el corazón y es a la vez una percepción más profunda que alguien puede tener de algo o de alguien. Por ejemplo, todos te pueden ver, pero muy pocos te miran con atención. Y es importante entender la diferencia de uno y otro para poder sacar conjeturas correctas. Y de igual manera sucede cuando hablamos de oír y escuchar. Oír tiene que ver con el sentido auditivo, simplemente oír un sonido, pero escuchar implica prestar atención a cada detalle. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, verso 9, En Mateo 13:9 Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. En Apocalipsis capítulo 3, verso 6, el apóstol Juan dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Decir el que tiene oídos para oír, oiga, no es una expresión meramente retóricamente mal planteada. No está diciendo lo mismo dos veces. No está haciendo una malformación, por así decirlo, de la oración. El significado real que Dios trata de hacernos entender aquí es que Él está diciendo, señores, si ustedes tienen oídos, úsenlos, préstenle atención a las cosas que escuchan, que les suceden y que tienen frente a ustedes. Así que hoy vamos a tratar de entender esto. Y lo primero con lo que quiero arrancar hoy es diciendo que tenemos un gran error los seres humanos. Y nuestro gran error es que oímos, pero no escuchamos. Por ejemplo, ¿alguna vez a usted le ha pasado que ha llamado a alguien que acaba de conocer por su nombre, creyendo que se acuerda de su nombre,
pero resulta que le dice un nombre equivocado. Bueno, a mí me ha sucedido. ¿Y sabe por qué nos sucede eso? Porque oímos una voz, oímos el sonido de algo que alguien nos dijo, pero no lo escuchamos. Por ejemplo, uno encuentra en la Biblia, allá por Mateo capítulo 27, verso 19, que a Pilato le sucedió eso. Poncio Pilato, el gobernador romano de Galilea, tenía un problema. Este hombre simplemente oyó, pero no escuchó lo que su mujer le dijo. Aunque si uno va más profundo en el tema, entenderá que esto era algo que tenía que darse. Jesús tenía que ir a la cruz. Sin embargo, lo usó como un ejemplo de alguien que oye, pero no escucha. Su mujer, ahí en Mateo 27, 19, le dice, ¿sabes qué? Tuve un sueño con un hombre justo, con este hombre justo llamado Jesús. Por favor, te pido que no tengas nada que ver con lo que le va a acontecer. Lo que ella le estaba diciendo es, no pude dormir, Poncio, no pude descansar. Por favor, no vayas a cometer un error con este hombre justo. Podemos decir que Pilato tenía oídos selectivos. Él dejó que la voz de la muchedumbre le ganara y terminó condenando a muerte a un inocente, en este caso a nuestro Señor Jesús, aún habiéndole dicho su mujer en Mateo 27, 19, por favor, no tengas nada que ver con lo que le va a acontecer a este hombre justo. Podemos decir que Poncio Pilato tenía oídos selectivos. Y así nos puede pasar a nosotros, queridos. Podemos llegar a ser personas que tienen oídos selectivos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, verso 37 al 38, ahí nosotros encontramos que se da un diálogo entre Jesús y Pilato. Y él le dice, tú eres rey. Y Jesús le contesta, bueno, tú dices que yo soy un rey, yo no lo he dicho. Pero una cosa te puedo decir, para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato todavía le dice, y dime tú, ¿qué es la verdad? Jesús le dice, sabes, todo aquel que oye mi voz es de la verdad. Como diciéndole, aquellos que no oyen mi voz no son de la verdad. Ponle atención a esto porque jugará un papel importante en lo que estamos viendo el día de hoy. Lo cierto es que al final Pilato no pudo hacer absolutamente nada, condenó a muerte a Jesús. Aún saliendo ante la multitud y decirles, yo no encuentro delito en este hombre. Lo único que pudo hacer fue lavarse las manos, como diciendo, yo no quiero tener nada que ver con lo que le va a pasar. Pero él sabía que estaba condenando a muerte a un inocente. No halló delito en él, pero igual lo condenó a muerte. Él oía, pero no escuchaba. Pilato tuvo frente a él al Mesías y no lo escuchó. ¿Cuántas veces quizá Dios ha venido hablando a nuestras vidas y no lo escuchamos? Recuerda, la fe viene por el oír con fe, ¿cierto? Pilato no escuchó a Jesús y por eso la fe no nació en su corazón y terminó condenando a muerte al Hijo de Dios. Podemos decir entonces que nuestro problema es que oímos, pero no escuchamos lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. Así que ya vimos cuál es nuestro gran error. Oímos, pero no escuchamos. Lo segundo que quisiera dejarte el día de hoy es que Dios desea ser escuchado. Y bueno, te pregunto, ¿a quién no le gusta ser escuchado? Creo que a todos nos gusta que nos escuchen. Te pregunto, ¿alguna vez has dialogado con tu mujer y has notado indiferencia en ella y lo primero que haces es pausar y decirle, ¿me estás escuchando? Porque te estoy hablando y veo que estás en tu teléfono. ¿A quién le gusta estar hablando con una persona y que esa otra persona únicamente esté haciendo esto, texteando mientras le hablas? Creo que a nadie nos gusta. ¿Por qué? Porque deseamos ser escuchados. Quiero decirte que, así como deseamos ser escuchados, Dios desea ser escuchado por su creación. Vas a encontrar a Dios diciendo en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, diciendo, oye Israel, nuestro Dios, Jehová, uno es. Mira la expresión, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Nos vamos a dar cuenta que en Nehemías capítulo 8 también,
allá por el verso 3, encontraremos cómo los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley que les estaban leyendo. Quiero leerte Proverbios 8:34 que dice: Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Mira qué lindo, bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Sabes qué significa bienaventurado? 3 veces dichoso. Quiere decir que aquel que escucha a Dios será 3 veces dichoso. ¿Quieres ser dichoso en la vida? Aprende a escuchar al Señor. Cuando vayas a tu iglesia, no oigas el mensaje, escúchalo, analízalo, digiérelo, ruméalo y llévalo al interior de tu corazón y verás cómo tu vida será transformada. Encontramos en Juan capítulo 10, verso 27 al 28, que el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. En otras palabras, Jesús dice: yo le doy vida eterna a las que oyen mi voz. A ellas les doy vida eterna. Y dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero para que permanezcas en la mano de Dios y que nadie te arrebate de su mano, tienes que ser una oveja que lo escucha y que lo sigue. Hoy, queridos, quiero que veamos una parábola que todos conocemos. Esta parábola es la parábola del buen sembrador. Pero sabes que hay una revelación maravillosa en esta parábola. En esta parábola encontraremos 4 diferentes tipos de oidores. Y solamente quiero leerla a grandes rasgos. Dice Mateo 13, verso 3 al 9. Y les habló muchas cosas en parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Aquí está hablando de lo primero. La segunda dice, el verso 5, dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad. Mira esto de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Verso 7. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero aquí viene el cuarto tipo de oidor, o cuarto tipo de tierra. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Mira esto: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola de Jesús nos muestra que hay un sembrador, 4 diferentes tipos de tierra, la misma semilla, mismo sembrador, misma semilla. La diferencia no está ni en el sembrador ni en la semilla, porque el mismo sembrador, misma semilla. La diferencia está en el que oye, en la tierra que recibe la palabra. Aquí están los 4 tipos de oidores. Hablemos de qué significa cada uno de ellos. El terreno duro es el no receptivo para la semilla. El terreno pedregoso son aquellos que oyen la palabra, pero sus creencias son más fuertes, al punto que no permiten que la palabra eche raíz. Y el de terreno espinoso es aquel que tiene la agenda llena de ocupaciones, de trabajo, viajes, al punto que sus actividades compiten entre sí. Por lo tanto, está lleno de afán, y este afán es el que ahoga la palabra de Dios. Y está el terreno fértil, aquel corazón bien trabajado, con capacidad de discernir, listo para escuchar la voz de Dios. Queridos amigos, la proporción que nos da esta historia es una proporción bastante alarmante. Aquí hay 4 tercios. Hay 4 diferentes tipos de tierra. Hay 4 tercios, 25, 25, 25 y 25. Deleguémosle, te aparece esta gráfica a mi costado. Esta gráfica. Terreno duro, un 25%.
Terreno pedregoso, 25%. Terreno espinoso, 25%. Terreno fértil, 25%. Ahora, déjame mostrarte esta otra gráfica que hará un poco de mayor sentido. Aquí están los tipos de oidores, una vez más, pero lo único que varía es la parte de abajo donde dice 8 billones, ¿sí lo logras ver? 25% terreno duro, terreno pedregoso 25%, terreno espinoso 25%, terreno fértil 25%. Ahora bien, ¿cuántos habitantes habemos en el planeta Tierra? Habemos 8 billones de personas que habitamos en el planeta Tierra. Hace unos años se hizo una encuesta y en la encuesta se dice que cerca de 2.000 millones de personas celebramos la resurrección de Jesús. Cerca de 2.5 billones de personas celebramos la resurrección de Jesús. Si solamente 2.000 millones de personas celebramos la resurrección de Jesús y 6.000 personas no la celebran, esto significa que hay 6 billones de personas que viven basados en su dolor, basados en su opinión y demasiado ocupados en trabajar que no tienen tiempo para la voz de Dios. Y lo más alarmante es que esto dejará una realidad muy dura. Y es que de cada 10 personas, incluso si lo aplicamos a la iglesia, esta gráfica nos puede dar a entender que de cada 10 personas en nuestra iglesia, 2 están dispuestas a escuchar y obedecer la voz de Dios y 8 no. Ahora, esto me lleva a pensar en la ley de Pareto. La ley de Pareto que dice que el 20% produce lo que el 80% no produce. La ley de Pareto que dice que en toda organización 20% hacen el trabajo que 80% no hacen. La ley de Pareto que dice que una organización, por ejemplo, es sostenida por un 20% de su 100% total. Es decir, que casi siempre de cada 100, 80 no están comprometidos y 20 sí. Míralo en tu congregación, por ejemplo. Si en tu congregación hay 100 personas, verás que hay 20 personas comprometidas. ¿Te parece interesante este dato? Así que quiero que por favor piensen en esta gráfica y la vamos a poner una vez más. Los tipos de oidores por porcentaje en comparación a los 8 billones de habitantes que hay en el planeta Tierra. ¿No te parece interesante? Que Jesús como que nos quiere dar una luz aquí, como decirnos, miren, hay un porcentaje, 25% del terreno duro, otro porcentaje de terreno pedregoso, otro porcentaje de terreno espinoso y otro porcentaje de terreno fértil. La gran pregunta que nos deberíamos de hacer hoy es, ¿estamos siendo de las personas que son terreno fértil? ¿Que tienen un corazón bien trabajado con la capacidad de discernir y listo para escuchar la voz de Dios? ¿O somos el terreno duro, el que no es receptivo para la semilla? ¿O somos el terreno pedregoso, que nuestras creencias o nuestras tradiciones son más fuertes o nuestras emociones son más fuertes al punto de que no dejan que la palabra de Dios eche raíz? ¿O somos del terreno espinoso? Hoy yo puedo ver algo como pastor, que el terreno más visible en la obra es el terreno espinoso. Las personas que no se comprometen con la obra de Dios, no se comprometen con discipular, no se comprometen con predicar. ¿Por qué? Porque están saturados de trabajo, porque tienen demasiados viajes. ¿Por qué? Porque están tan saturados de cosas que todo eso ahoga el único mensaje que van a escuchar el domingo a la iglesia. Así que Jesús nos presenta categóricamente, queridos amigos, esta escena, como diciendo, ¿qué tipo de oidor eres tú? ¿Eres terreno duro, pedregoso, espinoso o tierra fértil? Y hoy quiero hacerte una pregunta para ir terminando. ¿Cuándo fue la última vez que pausaste para escuchar a Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que le dedicaste a Dios una parte importante de tu tiempo sin diluir, sin distracciones, concentrado en Él, solo por el hecho de poder escuchar su corazón? Un patrón muy repetitivo, queridos amigos en Jesús, es que con mucha frecuencia se registra que Jesús se apartaba al monte
para estar a solas y orar con su Padre Celestial. Orar a su Padre Celestial. Marcos 1:35 es un ejemplo, o Lucas 5:16. Ahí nos muestran cómo Jesús se apartaba para orar. Permíteme preguntarte algo. Si Jesús, el Hijo de Dios, siendo santo, siendo perfecto, viniendo del cielo mismo, vino a vivir en medio de nosotros, pero tuvo la necesidad de apartarse para orar y escuchar a Dios, ¿qué nos hace pensar que podemos tener una relación con Dios sin oración en nuestras vidas? Jesús no solo pasaba tiempo en oración, queridos, sino que también pasaba tiempo en la palabra. Con frecuencia lo encontramos leyendo el libro de la ley en la sinagoga. Si hay dos actos dignos de imitar de Jesús, y son la razón por la que muchos creyentes no son parte de aquellos que oyen la voz y le obedecen, es porque no oran con corazón puro y no se detienen a meditar en su palabra. Hoy yo quiero animarte para que tú, querido oyente, seas un corazón que escucha, no un corazón que oye únicamente. Recuerda, ver tiene que ver con el sentido de la vista, un aspecto del ojo. Ver es algo pasajero, sin profundizar, pero mirar es un aspecto que incluye el corazón. De igual manera, oír tiene que ver con el sentido auditivo. Oír un simple sonido, pero escuchar implica prestar atención a los detalles. Hoy quiero animarte y no quiero terminar este episodio sin pedirte, vuélvete un corazón que escucha a Dios. Alguien que pone su tiempo de oración en su agenda, pone su tiempo de discipulado en su agenda. Alguien que va a su discipulado en su iglesia. Alguien que atiende a un grupo pequeño. No alguien que se conforma con ir únicamente el día domingo a la iglesia. Sea alguien que está dispuesto a trabajar y dejar de ser alguien que oye a ser alguien que escucha atentamente la voz de Dios. Así que espero que este tiempo el día de hoy te haya edificado y que puedas meditar en qué tipo de terreno estás haciendo. De verdad no son números vagos. Parece que Jesús nos quiere enseñar algo tan importante, queridos. Nos quiere enseñar y nos para frente a una realidad. Y a mí me llama la atención, ¿por qué no marcó 5 tipos de terreno? Marcó 4. Y estos 4 en tercios distribuidos nos dan un porcentaje total de una tierra. Yo espero que tú seas alguien que es un terreno fértil, no espinoso, no pedregoso y no duro. Y quiero decirte que si eres un terreno pedregoso, el Señor quiere ayudar. Si eres un terreno espinoso que estás afanado por tanto trabajo, pareciera ser que trabajamos tanto creyendo que nunca nos vamos a ir de esta tierra. Olvidamos que somos forasteros en este lugar. Pasajeros somos. Nuestra vida es como la niebla. Hoy está, en 20 minutos desaparece. Como las hierbas y los lirios del campo que hoy florecen, pero por la tarde están marchitos. Cultiva una relación con Dios. Sé un corazón que escucha. Gracias por haberme acompañado el día de hoy en este episodio. Espero haberle sumado valor a tu vida. Si estás en Spotify, danos una valoración. Si estás en YouTube, déjanos tus comentarios. ¿Me permites orar por ti el día de hoy? Oremos. Querido Padre, quiero pedirte por mis amigos que están allí, mis hermanos que están escuchando este episodio. Señor, algunos de ellos quizá las circunstancias de la vida los han golpeado tanto que el terreno de su corazón se endureció. Fueron traicionados por un líder, por una esposa, por un pastor, por alguien en quien confiaba. Señor, te pido que no permitas que eso condicione su corazón para dejar de creer. Señor, oro por aquellas personas que tienen un corazón que se ha vuelto muy pedregoso, que sus creencias, sus sentimientos los dominan, Señor, al punto que tu palabra no puede echar raíces profundas. Pido por aquellos que tienen un corazón, Señor, espinoso, que se la pasan afanados en el trabajo, en la universidad, creando riqueza, estudiando, y ninguna de esas cosas son malas, mi Señor, y lo sabemos. Pero estas cosas que he mencionado, Padre, llevadas al exceso, pueden terminar ahogando tu
tu palabra y haciéndola infructuosa en el corazón de ellos. Te pido que los ayudes hoy, que me ayudes a mí a ser un terreno fértil, listo y dispuesto para hacer la obra que tú nos has llamado a hacer. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Soy Omar Cetino y espero haber sumado valor a tu vida. Te espero en el próximo episodio, donde continuaremos sacando semillas de fe de la palabra del Señor y de tanta herramienta de crecimiento personal que Dios nos ha dejado para que no solamente existamos, sino que vivamos. Recuerda, la vida es hermosa, no la desperdices en cosas que no valen la pena. Hasta pronto.